arriba a criticarlo, porque obviamente es el papá y no le ve ningún fallo al hijo. Nos pasa absolutamente a todos. Pero como papá... Pero hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, ¿no? Le puedo preguntar a otro papá, Chaco Jiménez, que es papá, y dice el papá de la hormiga que su hijo es el único que pica las espaldas, que hace también un aporte en la labor defensiva, que desgasta al rival. Entonces, Chaco, como papá, ¿tú crees que... Te quiero mucho, ¿eh? ¿Tú crees que la hormiga es el único que aporta todo esto a la selección mexicana? Chaco, Rubén, duermen con el Tri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas noches, Claudia, compañero, ahí en el estudio. La verdad que es una pregunta complicada, pero yo la verdad que lo veo muy bien a la hormiga. La verdad que todas las características que nombró el padre me parece de que si hay algo que tiene la hormiga, y eso es cierto, es las ganas de querer jugar, de querer mostrarse. Lo ha demostrado. A mí, la verdad que cuando yo veo a un jugador entrar de cambio y entrar y hacer un pique, se le nota las ganas, de querer estar. Sí es un jugador que se desmarca muy bien, que ataca bien los espacios, que ocupa bien el área y que se mueve muy bien. Yo creo que las características, el otro día, por ejemplo, yo pensaba en el partido anterior, cuando ya era el segundo tiempo, yo decía, bueno, hoy el partido se está dando para que entre o la hormiga o Santiago, que son jugadores que les gusta picar al espacio, tienen esa facilidad de desmarcarse. Quizá la hormiga se aleja un poquito más del defensor y eso lo hace muy difícil de marcarlo. Santiago por ahí también muchas veces necesita el contacto, pero la verdad que ha crecido mucho Armando, me parece que también ya ha implementado en su juego aguantar bien el balón. Me parece que tiene muchas condiciones y muy interesante Armando. Pero no es el único que aporta todas estas características o todas... Bueno, ¿no? son características, los cuatro. Cuatro. Porque si hablamos de Memo Martínez, a Memo no le vas a pedir que pique al espacio, ¿no? Memo tiene otras cualidades que quizás los otros tres no lo tienen, y así podemos hablar de Raúl también. Son características diferentes. Yo sigo insistiendo que para mí Armando es muy parecido a Santi, aunque muchas dicen que Santi se parece mucho más a Raúl. Sí, el Santi que jugaba en Cruz Azul, el Santi desde antes, sí se parecía mucho más a Raúl. Pero una vez que llegó Arne Slot a Feyenoord, le dijo, yo no quiero que te muevas del centro, no quiero que ande por las bandas ni nada por el estilo, yo te quiero ahí en el centro, yo te voy a hacer llegar el balón, y él se ha acostumbrado a jugar más centralizado que moverse a las bandas. Chaco, Rubén, dale. Chaco, Rubén, les mando un abrazo. Chaco, en base a estas características que bien mencionas de los cuatro delanteros, ya jugó la hormiga, ¿no? El primer partido, y teniendo en cuenta a los coreanos, ¿quién te gustaría al momento de hacer el cambio de que entre otro 9? Digo, ya entró la hormiga, teniendo en cuenta a los coreanos. ¿Qué te voy a contestar, hijo? Obvio. Sí, bueno, pero a lo mejor puedes tener otra opinión, no sé. Obviamente estamos esperando, obviamente que con todo el respeto que se merecen todos los tres delanteros, aparte de mi hijo, estamos esperando obviamente que juegue Santi, entonces a mí me gustaría verlo jugar. Pero más allá del gusto mío personal, claro, y del cariño que tengo hacia mi hijo, después hay un gusto y hay una decisión del entrenador que se respeta al máximo. Rubén, un segundo. Rubén, quería preguntarte acerca de esas declaraciones del papá de la hormiga, si estás de acuerdo o no, porque todavía no te hemos escuchado hablar y quiero saber que tu voz está bien, Rubén. Está bien, ¿verdad? Está perfecta, mi Clau, y qué gusto tenerte con nosotros. Yo pensé que te ibas a echar el mundial fuera de cuadro titular, pero bueno que hoy estás. Esta es mi casa, esta es mi casa. Un abrazo a todos los demás. Muy bien, me parece perfecto. No, a ver, a mí me parece que tiene muchísimas condiciones y que por eso está aquí. A ver, la hormiga es uno de los jugadores que se subió el último año a la Copa del Mundo, por lo que hizo nadie. Y se lo ganó con goles, y se lo ganó con 2 torneos en Chivas fantásticos. Y me parece que se tardó. Y mucho de lo que hoy es la hormiga, creo que hay que darle mucho crédito a cómo lo ha llevado Milito, cómo lo aterrizó en el momento cuando fue campeón de goleo. Le dijo, a ver, cálmate, aquí no hemos ganado absolutamente nada, poco a poco, el siguiente torneo si hoy metiste 12, tienes que meter 14. Y creo que muchos de los que hoy están en Chivas
creo que tienen que también darle un poco de mérito al trabajo interno que ha hecho Chivas con sus jóvenes. Tanto Brian tiene 6 meses en México, y se subió a la selección. Sí. Y otro que se quedó, Ledesma, que tuvo así, también estuvo. Entonces yo creo que también es el trabajo del entrenador y del proyecto que hoy está armando Chivas. A mí me parece que el papá, evidentemente, como todo papá, va a hablar maravillas, pero tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón porque el Hormiga es un jugador distinto. Yo lo veo con muchas similitudes a lo que hacía Javier Hernández en su momento. ¿Sí? Un jugador de área, que choca, que se mueve al espacio, es decir, tiene esa similitud, y creo que los 6 meses que lo tuvo le aprendió algunas cosas. No estoy diciendo que se hizo, pero sí le ayudó mucho tener a Javier para entender algunos movimientos, ¿no? Oye, Rubén, quería preguntarte, se ha hablado mucho. Hola, Capi. Y he escuchado, bueno, también saludos al Chaco, obviamente. He escuchado muchas cosas de que pudiera haber cambios, de que pudiera entrar Gilberto Mora en lugar de Brian Gutiérrez por la que pasó en el primer partido con el nerviosismo. Se habló también algo de lo del arquero, que yo eso lo dudo totalmente. Del central, o sea, que podría jugar Reyes. ¿Ya saben algo más o menos? Tú que estás ahí pegado a la selección, ¿ya se sabe algo? ¿Qué cambio podría venir ante lo de Edson Álvarez, que muchísima gente piensa que no debería de jugar de central porque no está bien físicamente, porque no está rápido, y Corea lo que mejor tiene es esa velocidad allá arriba? ¿Qué sabes ya de todo esto? Desde ayer y hoy, Capi, el equipo entrenó en una cancha distinta. Javier pidió césped igual al del Estadio Akron, hoy Ciudad de Guadalajara, y ahí entrenaron. Ayer fue incisivo en la táctica fija, porque es un arma que quiere manejar México para Corea, porque el punto débil de los coreanos es él o los centrales. Entonces, Javier el día de hoy, hizo fútbol, estuvo 2 horas practicando, y en un momento puso una alineación que les vamos a presentar a continuación. Esta es la alineación con la que presentó hoy, estuvo más tiempo. Presenta 2 movimientos, ¿sí?, que a mí me llaman la atención. No estoy diciendo que este es el cuadro titular, ojo. Hoy practicó fútbol y practicó con esta alineación, y me imagino que lo va a hacer mañana y pasado. Pero bueno, esta es la alineación. Puso a Jorge Sánchez como lateral derecho. Me parece que Isra no está al 100%, ni física ni clínicamente. Trae ahí una molestia, no es de cuidado, pero no está presente. Hasta este momento, Isra anda ahí entre azul y buenas noches, ¿no? Entonces, jugaría con Jorge Sánchez, o paró a Jorge Sánchez. De central puso a Edson, que va a poner junto con Johan, y del otro lado a Gallardo. Luego en el medio campo puso esta variable, ¿no? En un momento puso a Brian y en un momento puso a Gil. Y arriba todo lo demás igualito. Yo creo, a mí me parece que son 2 y máximo 3 cambios. Y los 2 cambios que podría haber, Chaco, sería abajo nada más, ¿no? Cambia poco, y ahí está la respuesta de que va a mantener al tal Arrangel. Sí. Capi, te mando un fuerte abrazo. Y después no sabemos cómo se siente Israel Reyes. Sí. Pues la verdad que si Israel Reyes está bien, yo creo que por ahí... si Israel está al 100 lo va a jugar. Sí. Lateral derecho. Porque le puede hacer la función que me platicabas hace rato. Claro, ¿no? sí. Y después no se ve otra. Yo en un momento también pensaba de que para contrarrestar un poco el medio campo de Corea, de que pongan 3 jugadores con experiencia y jugadores que sean de ida y vuelta. Y yo pensaba en el caso de que por izquierda pueda jugar Luis Chávez, de centralizado Lira, y por derecha Fidalgo. Pero todo lo que se comenta en estos momentos, en la previa, y todo lo que dice Rubén, que tiene información, me parece de que o va a ser Brian o va a ser Gil Mora, y después no va a haber más cambios. Voy a bajar la pelotita aquí al piso rápidamente para preguntaros a todos. Hablamos de que habría en principio 3 cambios. Irra sería baja, César Montes obligatoria por esa roja en el partido inaugural, y podríamos ver la baja de Brian por la entrada de Gilberto Mora. ¿Os gustaría esto? ¿Sí o no? ¿Pero te gustaría esto antes de volver con ellos? O sea, si son las alternativas que tienes. A mí sí me gustaría ver a Chávez. Esos 3? A mí me gustaría ver a Luis Chávez otra vez. Yo creo que si hay un problema, y era justo lo que le quería preguntarle, dale. Sobre, bueno, los saludos Rubén y Gordo, un abrazo. Hola, Gaby. ¿Será que Romo no sé a quién le decís Gordo? No. Al que está al lado tuyo. Al que está al lado. Al de los camotes.
Cristian, perdón. Todavía no pasa, me yo, olvidé. todavía no pasa. No hay posibilidad de que pueda ser Ustedes me lo Romo, espantaron. que pueda ser Romo el central. Puede ser. No, yo creo que va a ir con Edson, es el que tiene mayores posibilidades y es con el que ha jugado más. Y lo de Israel. Entonces yo creo que Edson está cantado que va a iniciar, no está, no exacto, y tiene lo de ritmo. Israel por el tema de que no lo ven al 100%. Entonces, O sea, ¿él tuvo a mí algún me problema parece en que el partido? que Edson Sí. tiene grandes posibilidades. Al ¿Tuvo final algún del problema? partido. ¿Terminó el Sí, partido trae con un molestia? como un Una sí, contractura, una sí, como una molestia. contractura molestia. O sea, no es algo grave, Ok. tampoco Se le cargó delicado, el músculo. pero Es sí muscular. no está al 100%, ¿no? Oigan, Chaco, yo te quería preguntar. Incluso es uno de los que mencionaba, de los que mencionaba que se dieron acalambrados, ¿se acuerdan? Entonces, sí. desde ahí no, incluso sale por esa parte, no por otra cosa. Entonces, yo sí lo veo ahí. Y me parece que si le va a mover otro, yo sí creo que Gil Mora. Ahora, a Luis Chávez, Gaby, yo sé que es tu consentido, el mío también. Me encanta verlo, es un jugador diferente. Ojalá y recupere el ritmo de juego, porque es lo único que le hace falta, ¿eh? Incluso Chaco lo veía también de inicio. Ok. Yo creo que no va a moverle. Yo creo que solamente el obligado, que puede ser Álvarez. Si Reyes no está, va a jugar Sánchez, pero Sánchez también hace la función de Reyes. Lo hizo en varios partidos que lo puso en lugar de él, Sí. que se queda como un tercer central cuando sale con pelota Sí, dominada. para sacar Por el eso no balón. pasa tanto. Y la mitad de la cancha pero- que tiene que ser rápida. Que Sí. o sea, No, si yo- algo yo- es, yo le si algo es daría rápido, confianza a Brian otra vez. en esa... Yo jugaría con el mismo y mediocampo yo y dejaría, con yo Brian. también dejaría a Brian para este partido. Porque el chico, aparte, por sí, la, estuvo con por la problemas, dinámica. pero fue el que Pero llegó el de punto sorpresa al de área, Gavi, tuvo jugada Romano, de... el punto de Gavi es interesante porque Edson, la baja es indiscutible de César por esa roja, pero lo puede sustituir tanto Edson como Romo, pero es que Edson no está en ritmo. Sí, pero es el capitán. O yo sea, creo puedes que- utilizar ahí a Romo perfectamente. Yo Ya creo lo que hemos se lo va a visto. dar. Yo si tuviera Reyes El tema bien, es la velocidad. yo metería a Sánchez Ese es el y tema dejaría con a Reyes, Romo, ¿no? El Que tema es la velocidad. Yo Los metería, dos. pero toda pero la va a ser vida Reyes, a Reyes de sí. central. La realidad Reyes es esa. central, Sánchez de Sánchez, derecha. Si Sí, Reyes pero está, dejó puede entrever jugar ya central, Javier puede desde la jugar- rueda de Lo puede prensa dejar que iba a jugar entrever lo que Edson tú quieras. Bueno, pues te estoy diciendo lo que va, dijo el técnico. si juega Edson, a Jugó. ver cómo nos va, porque Que se va a quedar Sánchez. No, se va a quedar lo que tú quieras. textualmente dijo, le dije Muy a Edson rápido. que Ya cuando lo no sé, esté lo Montes iba escuchamos a todo jugar el mundo, él. no me Bueno, lo tienes ya que está. decir, hombre. Si Ya también está. escuchamos y si todo y Reyes vemos no los está, programas ¿qué y quieres? vemos Que las- juegue, todo. que juegue. Yo no si estoy está al diciendo 100. nada, yo lo único que estoy diciendo es, a mí, con todo respeto, cuando vi jugar de central el último No, anda, partido, no, me ok. dejó unas dudas lo de Edson Álvarez. Reyes no Contra está. Serbia y Toluca, ¿no? Reyes no está al con 100, la ¿a quién velocidad pones? que tiene Corea. Reyes en no sus está al 100, ¿a jugadores. quién pones? ¿Qué? Reyes no está al 100, ¿a quién pones? No, pues no sé si hasta el mismo Romo a lo mejor te puede definir. O sea, ¿prefieres por a ahí. Romo que a Edson No, de central? Edson, a ver, Edson por experiencia lo sé y es el capitán y lo que tú quieras. No lo veo contra este equipo. yo ayer lo especialmente decía que no tenía que si estar me ni dijeras, convocado. vamos a jugar contra República Checa, te digo, Edson está bien. que yo estoy de no me acuerdo preocupa contigo. porque aparte va bien por Yo arriba. estoy de acuerdo contigo, no debe estar ni convocado. Jugó 5 minutos en los últimos 4 meses y lo llevaron. Jugó 120 minutos en todo el 2026. Seguimos con el programa de Ya está ayer, bien. estuvimos No. 30 minutos, Fer, y quiere volver a yo hablar te de quiero lo mismo. preguntar algo, yo quiero regresar al Basta, tema, yo basta, quiero Fer, preguntarte por algo a favor. ti y quiero regresar al tema de los delanteros porque yo lo decía el otro día, para mí la hormiga no es 2, yo creo que lo metió porque el partido estaba para darle minutos y probablemente no vuelva a tener esa oportunidad. Yo creo que va a estar probando a Santi y a Memo, pero yo sí quiero preguntarte cómo está Santi, Chaco, porque hay que ser claros, se cometió una injusticia con él hace 4 años cuando no va al Mundial y hoy hay que darle el valor a un tipo que está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, que está en un equipo histórico como el Milan y hay que valorar eso. No tenemos tantos exponentes en Europa ni en equipos importantes como para no darles un lugar que lo deberían de tener en selección. Por eso quiero saber cómo está Santi de cara a lo que se viene, entendiendo que probablemente tenga muchas oportunidades de jugar contra Corea. Fer, él está feliz. La verdad, él siente de que él está esperando el momento para, si le toca jugar 10, 15, 90, lo que sea, está con muchas ganas. El solo hecho, nosotros lo hemos hablado siempre, el solo hecho de ser convocado a tu selección me parece de que ya es un premio mayor y él está feliz, está disputando una Copa del Mundo que se le negó la Copa del Mundo pasada
y la verdad que ha sufrido los últimos meses con la lesión, lamentablemente. Tomó una buena decisión, que creemos que tomó una buena decisión con operarse. Y estaba esa duda de que si lo iban a convocar, no lo iban a convocar. Bueno, hoy Javier lo convoca y él está más que feliz y esperando obviamente jugar, ¿no? Que es lo que creo que los 26 que están acá, cada uno piensa lo mismo, jugar, pero la verdad está muy feliz y esperando jugar. Claro. Hablando de Europa, ahora que estamos hablando de Santi, de todos los jugadores que tenemos actualmente en la selección mexicana que continúan en competición doméstica en la Liga MX, ¿cuáles veis con más posibilidades de emigrar a Europa? A Mora y a Brian. De todos los jugadores. De todos Lira. los- Lira. Eric Eric Lira. Lira. Yo también. Brian, Eric Lira. Lira, Brian Lira Eric Lira. y Mora Por la edad, ¿no? mostrando, y Un mostrando chavo, un tiene poco mucho más talento, claro. de los que están Incluso, ahí al incluso pendiente. Clau, yo te puedo decir, Eric Lira después del campeonato contra Cruz Azul tiene una promesa por parte del presidente directamente de Cruz Azul. Él habló con él, la gente que lo maneja lo saben, de que si llega una oferta de Inglaterra, porque tiene sondeos de Inglaterra y de España, si llega una oferta importante para el jugador, no le van a poner trabas, no le van a poner 0 ceros al contrato para que salga, le van a dar facilidades para salir. Tiene una promesa directa entre jugador y presidente de Cruz Azul para que su salida a Europa sea. Él cumplió con el campeonato y ahí está, entonces él quiere también esperar esa opción y por eso el Mundial para él es muy importante y creo que lo está haciendo muy bien, es una gran ventana para él. Entonces si le llega una y Cruz Azul Se va. decide hacer este cambio, no le van a poner 20 millones, 15 millones, no le van a dejar ir con calma y también Brian ha estado siguiéndolo, a Brian lo está siguiendo mucho de Liga Española y de Liga Francesa, por eso ya así se de que protegieron sería las Chivas, maravilloso que se Sombra. fuera. Por eso ya fueron y compraron las Chivas en el mercado. Y Ya otro- saben que se va a ir. El otro el Hormiga también Claro, me parece que está claro. con mucha chance. No, También. hay otro que no nombraron ahí, que me parece que está cerca de Israel Reyes, ¿eh? Sí. Israel ya lo Reyes. tienen. Hablando de Brian, Fernando Ceballos, traes información acerca de Sí, eso. al día de hoy ofertas no hay. Se No hay habló- oferta. No hay ninguna oferta. Se habló de que había ofertas de Francia. No hay ninguna oferta por Brian. En Chivas son conscientes que después del Mundial pueden llegar ofertas de Europa y lo que dice Rafa, por eso fueron por Jordan y por Castañeda, porque sí está la opción de que vaya, pero hay que aclarar que al día de hoy oferta o que haya un acercamiento con la directiva de Chivas por Y tampoco Brian, por la hormiga, ¿no? no la hay, no. Porque muchos tampoco. también se hablaba. Y... No, yo creo que de irse se ve el primero Brian. Incluso tampoco con Israel. Ay, la- O sea, lo que hay la son Hormiga la acaban de sondeos, renovar por 4 acercamientos años. y las ofertas las deben de traer. Pero cuando te renuevan, Tocayo, es porque tienes opciones de salir, ¿no? Para Sí. que no... Ahora- para que no te blinda, Ahora, vayas. si hablamos de alguien que Igual, Fer, la lectura que le estás dando también de la incorporación de los dos refuerzos de Chivas quiere decir, bueno, son dos refuerzos que juegan más o menos en la posición de Brian. Claro. Entonces quiere decir de que algo deben saber, ¿no? Sí, sobre todo que el Mundial es una gran vitrina, ¿no, Chaco? Para poderte Sí, colocar. pero a estos jugadores, en Fer, ya en les vienen Europa. dando un seguimiento, no es de que nada más en el Mundial la tienen que romper para que explote todo. En el Mundial pero sube ya le el vienen. bonus. Yo lo que sé es que ya le vienen al mismo Israel Reyes, Rubén, tú lo sabes, lo vienen siguiendo ya de tiempo atrás. Obviamente el Mundial es el escaparate donde tienes que demostrar tu capacidad y ahí explota todo y de ahí te pueden comprar. Pero para mí, los que pueden irse es Lira, Brian e Israel Reyes. No, Son y- los tres. y- Porque Gilberto En Mora tendría que En jugar. cuanto ¿no? Mora Que no ha cumple venido a jugando. 18 años a ir a Europa, la No, representante bueno, que ya sé tiene que lo la va a colocar en representante tiene Europa. todo. El talento del chavo. También, pero además está muy bien conectado para poder ir a Europa, ¿no? No, y obviamente lo bien que hizo Y también Gilberto el Mora tema fue es, Clau, renovar que ojalá y no se Rubén. haga, pero... Sí, rápido, pero también el tema es que hay posibilidades también de que regresen 2 o 3, que a mí me También. parece que ahí está el tema, ¿no? Raúl decidió quedarse, pero a ver, el América le interesa a Luis Chávez, ¿no? Y no solamente al América, le interesa a Tigres le interesa desde hace 6 meses, ¿no? Por las condiciones de Luis Chávez. También Monterrey está buscando a un seleccionado nacional, ¿no? Se habla mucho de Orbelín, del mismo Edson, que también es jugador libre, ¿eh? Edson es libre, acuérdense de ello, o sea, no cuesta nada, o sea, nada más tienes que pagar el salario,
lo Pero cual lo hace Rubén, bastante bien. Chaco, Ojalá o y se sea, quede. luego lo que sucede es ejemplos como lo de Raúl, que prefiere quedarse en una segunda división de Inglaterra antes que volver a México. Esto también lo estamos viendo. El propio Memo se fue a Chipre antes de regresar a México. pasa Entonces, el el tema por de la familia. regresar es muy Pasa- complicado y no se hace tan fácilmente. Pasa por una elección también de familia. También por la Lo de familia, Ochoa, claro. lo de ahora Lo de Raúl. Jiménez. No, ya. Pasa Lo de por- Raúl también es algo de corazón. Claro, el tipo está entregado. Claro, y opciones también. Raúl está en el Presentan equipo. opción, pero a Edson yo no creo que a lo mejor Edson si no tiene opción, tiene que Tiene que volver venir, a claro. jugar a Son América. cuestiones diferentes. Raúl está en el equipo de sus amores, aunque le duela a quien le duela, que es el Y Wolverhampton. hay un proyecto para subirlo. Para ascenderlo. Y Edson se fue a Turquía porque no se pudo colocar en otra liga o en otro equipo de la Premier. Son condiciones muy distintas. Ahora, si Chávez se están peleando América y Tigres, va a jugar en Tigres. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? No hay manera de competirle a los bombazos de los regios. ¿eh? Le encaja, claro. Chaco, Rubén, gracias como siempre. Felicidades nuevamente por tantísimo trabajo y porque estáis durmiendo con el trío. O sea, esto no lo tiene absolutamente nadie. Buenas noches, gracias. Cerramos conexión con el Chaco, con Rubén. Continuamos aquí en cuadro titular. Lo que quería también comentar era esa renovación de Gilberto Mora con Cholos, que me parece un guiño bonito Sí, por claro. parte del futbolista, de decir, renuevo con ustedes, si mañana me voy, aquí que se quede Es que también. bueno, es que un eso buen se cliente tiene en que caja. hacer, o sea, un jugador y más con la calidad, con la edad y todo, le tiene que hacer un contrato por 5 años y en esos 5 años, en 5 años va a tener 22, sigue siendo un chamaco. Entonces, Ya, esto tenés pasó, 5 ya. años para Yo no que tuve te oportunidad de venda decirle a cualquier lado. al Chaco, pero Santi hizo lo mismo. Por respeto a Cruz Azul, renovó para que lo vendieran y tuviera... Y aparte que La Hormiga que a también Ti- renovó, Tijuana es Claro, Bueno, y el Pero colofón, misma y el historia. colofón fue que salió campeón incluso. Sí, sí, No, sí, es pero- que es la Tijuana misma es historia. A ver, exportador, entonces, la ellos le Hormiga hace siendo falta campeón de venderlo. goleo tenía contrato de pues no de canterano, pero de... Sí, de y principiante. lo renovaron por las buenas temporadas, ¿no? Antes de irnos a pausa, quien está siguiendo a Corea duerme con Corea es nuestro compañero Chato, que no se pierde ni el más mínimo detalle de cada... Los dos refuerzos más esperados de Chivas tienen hora, lugar y plan de exámenes médicos confirmados para hoy. Y la directiva ya definió el orden en que van a llegar porque tiene un motivo muy específico para no recibirlos juntos. Vamos a adaptar también de que la directiva de Chivas reveló esta semana cuál es su prioridad absoluta para la apertura. Y aunque suena a muy buena noticia, hay dos nombres dentro del plantel que muestran que esa prioridad tiene un límite muy claro y muy concreto que el chiverío necesita conocer antes de ilusionarse demasiado. De un debate que se activó esta semana con un analista diciendo en televisión lo que la afición chiverío lleva meses, pensando en voz baja sobre la portería, y con un sector importante de los seguidores rojiblancos pidiendo un cambio que Milito todavía no está dispuesto a confirmar ni a descartar públicamente. Y de un jugador de Chivas que no se presentó a los exámenes médicos de inicio de pretemporada esta semana. Y la razón de su ausencia dice todo sobre cuál fue el costo real de uno de los fichajes más importantes del mercado rojiblanco y qué tan caro le salió a la directiva concretar esa operación. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like, comenzamos. 3 datos rápidos antes de los temas de fondo. La pretemporada de Chivas para el Apertura 2026 se realizará en Isla Navidad, igual que el año pasado, tomando en cuenta que Verde Valle está siendo utilizado por la selección de Corea del Sur durante el Mundial. El primer amistoso oficial confirmado es contra Correcaminos de la Liga de Expansión MX, el próximo 3 de julio en el Estadio Olímpico Inca Marte R. Gómez a las 20:00 horas del centro de México. Partido que corresponde a la Copa Watt con boletos disponibles en másboletos.com.mx. Y Chivas va a debutar en el Apertura 2026 el 18 de julio ante el Toluca en el Estadio Akron a las 18:00 horas por Amazon Prime. Con la certeza de que ese día no van a estar disponibles Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez ni Armando González, porque ninguno de los 5 realizó la pretemporada a la par del grupo. 5 titulares fuera. Ese es el escenario para el debut
Gabriel Milito tomó una decisión que cada inicio de pretemporada confirma cuál es su filosofía real sobre la cantera del Guadalajara. 4 jóvenes de las fuerzas básicas se sumaron este martes a los trabajos del primer equipo y sus perfiles merecen ser conocidos con detalle, porque representan exactamente el tipo de apuesta que el técnico argentino hace desde que llegó al rebaño. Sebastián Lisiaga es el primero y el de mayor urgencia táctica en el Point de Tit. Contexto actual. El portero ya fue suplente de Oscar Wally en el cierre del Clausura 2026 y sus números en la Sub-22 son los de alguien que está listo para competir en el primer equipo. 1080 minutos disputados, 18 goles en contra y 2 vallas invictas en 12 partidos. Además, fue uno de los 3 arqueros de México Sub-20 en el Mundial 2025, lo que le añade un contexto de presión de torneos importantes, que no todos los porteros jóvenes tienen antes de los 22 años. Ángel Romero es el segundo portero joven que se suma a la pretemporada y sus números del Clausura son todavía más sólidos que los de Lisiaga en términos de volumen. 1,710 minutos, 15 goles en contra y 8 vallas invictas en 19 partidos. Un portero de 20 años con esos registros en la Sub-22 tiene todos los argumentos para pelear un lugar en el plantel del primer equipo durante los próximos semestres. Hugo Mata llega como mediocampista de 20 años que ya tuvo su oportunidad en el primer equipo del Clausura, cuando Milito lo convocó para suplir la ausencia de Brian Gutiérrez. Sus números en Sub-22 incluyen 3 goles en 17 partidos y 1,113 minutos acumulados. Perfil de llegada desde segunda línea que encaja en el sistema del técnico argentino. Leonel Calderón es el más joven del grupo con 19 años y sus 4 goles en 14 partidos y 871 minutos. Con la Sub-21 en el Clausura lo pusieron en el radar del cuerpo técnico. Jugó la final Sub-21 y eso dice que Milito no lo considera solo un jugador de proyección futura, sino alguien que puede aportar en situaciones de competencia real esta misma temporada. Lo que resulta más revelador de este grupo de 4 cuando se analiza con perspectiva es que Milito no lleva canteranos a la pretemporada por protocolo o por fotografía institucional. Los lleva porque los evalúa en condición de igualdad con el plantel establecido durante los entrenamientos en Isla Navidad. Y esa evaluación tiene consecuencias reales en quién ocupa un lugar en el plantel de la apertura. El historial de los últimos 2 ciclos del técnico argentino en Chivas lo confirma. Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda se presentaron este lunes a los exámenes médicos de la pretemporada. Y esa noticia tiene más capas de las que parece a primera vista, porque la decisión de Milito de incluirlos en la preparación mientras se les busca destino en el mercado dice algo sobre cómo el técnico gestiona las salidas, en comparación con cómo se han manejado otros casos en el pasado reciente del club. La situación de ambos defensas es la misma en términos estructurales. Están en la lista de jugadores que la directiva estaría dispuesta a ceder o vender en este mercado si llega una oferta que convenza. No forman parte del 11 titular proyectado para la apertura bajo el esquema de Milito. Pero en lugar de ser excluidos de los trabajos de pretemporada o dejados en una situación de limbo administrativo como ha ocurrido con otros jugadores en el pasado, el técnico argentino decidió mantenerlos integrados al grupo hasta que se concrete su salida. El contraste que ese tratamiento genera con otros casos anteriores en el Guadalajara es incómodo pero necesario de señalar para entender qué está cambiando en la gestión institucional. El artículo menciona explícitamente la diferencia con lo que vivieron en el último tiempo Eric Gutiérrez, Alan Pulido, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda, jugadores que en algún momento de sus ciclos en Chivas enfrentaron situaciones de exclusión mucho más drásticas y menos dignas en términos de cómo el club comunicó o ejecutó su salida del proyecto. Que Tapias y Sepúlveda inicien la pretemporada con el plantel completo hasta que se encuentre acomodo para sus contratos es la versión más profesional y más respetuosa de gestionar una transición de mercado. Y aunque esa gestión todavía tiene que concretarse con operaciones reales que saquen a los jugadores al destino correcto, el punto de partida dice algo positivo sobre la madurez con que la directiva actual está administrando las salidas, comparado con ciclos anteriores donde esos procesos generaron fricción innecesaria dentro del vestidor. Fernando Ceballos volvió a encender el debate sobre la portería de Chivas con una
Declaración que el chiverío lleva meses pensando, pero que pocos en el entorno del club se atreven a pronunciar con esa claridad en un micrófono de televisión nacional. La pregunta que le hicieron en el programa Cuadro Titular de Fox fue directa. ¿Actualmente Raúl Rangel es mejor portero que Guillermo Ochoa? Y Ceballos respondió sin dudar. Hoy sí. Pero inmediatamente aclaró los límites de esa afirmación con la precisión de quien no quiere que sus palabras se conviertan en algo que no dijo. La crítica hacia Memo Ochoa no es hacia su carrera o trayectoria. Hablamos de uno de los mejores porteros en la historia de México. Campos, yo me quedo con Campos por arriba de Memo, pero está ahí. Es indudable que está en la conversación. Esa distinción entre la trayectoria histórica de Ochoa y su momento futbolístico actual es exactamente el tipo de argumento que el chiverío puede defender con datos. Raúl Rangel lleva más de 2 años como titular regular de Chivas y en ese periodo el equipo mejoró notablemente su solidez defensiva. Fue al Mundial como titular del Tri por mérito deportivo real, no por herencia de jerarquía, como otros porteros que llegaron a torneos internacionales sin haber tenido una temporada regular de nivel comparable. Pero simultáneamente, con ese reconocimiento a Rangel en televisión, un sector de la afición chiverío aprovechó el inicio de la pretemporada para pedir en redes sociales que sea Oscar Wally quien sea el titular de la apertura. Los comentarios en la publicación del club sobre el regreso de los jugadores a las actividades fueron contundentes. El portero titular del próximo torneo va a banquear al Tabla Rangel. Quiero a Wally de titular para el AP26. Esa petición no viene de la nada y tiene un argumento deportivo concreto detrás. Wally tuvo actuaciones muy sólidas durante la liguilla del Clausura 2026 cuando reemplazó a Rangel por su ausencia con la selección mexicana. Mantuvo el 0 en la vuelta ante Tigres y realizó atajadas decisivas en la serie ante Cruz Azul que mantuvieron a Chivas con vida en momentos donde el equipo lo necesitaba. Y el propio Wally habló sobre su rol. Dijo que su objetivo sigue siendo demostrarle a Milito en cada entrenamiento que él es el mejor en su posición. Lo que resulta más interesante de todo este debate cuando se analiza la dinámica del vestidor es que no parece haber tensión entre los dos porteros. El gesto público de Rangel con Wally antes del debut de este último en Liga MX, la conversación y el abrazo que se documentó en el Estadio Victoria, dice que la competencia interna existe, pero no destruye la relación. Eso es exactamente lo que un vestuario sano necesita en esa posición. La decisión sobre quién titulariza al final la toma Milito. Y Milito hasta ahora ha sido claro. Rangel lleva la mano. Yael Padilla no se presentó a los exámenes médicos de la pretemporada de Chivas, y la razón de esa ausencia es una de las piezas más reveladoras del costo real que tuvo la operación de Kevin Castañeda para el rebaño sagrado. El atacante mexicano no reportó en Verde Valle porque no pertenece ya al plantel rojiblanco. Va a reportar con los Xolos de Tijuana como parte de la operación que permitió a Chivas hacerse con los servicios de Castañeda. El acuerdo entre ambas instituciones contempló el traspaso de Padilla al cuadro fronterizo, más un pago de alrededor de $3 millones por parte del Guadalajara. Y hay un detalle adicional que el comunicado oficial no destacó, pero que tiene importancia contractual real para el futuro. Chivas incluyó una cláusula de recompra por Yael Padilla en esa operación. Esa cláusula de recompra dice 2 cosas al mismo tiempo sobre la manera en que la directiva rojiblanca procesó esta operación. La primera es que el club no descarta que Padilla pueda tener un recorrido en Tijuana que mejore su valor y que en algún momento futuro valga la pena repatriarlo al proyecto de Verde Valle. La segunda es que la directiva fue lo suficientemente precavida para no cerrar la puerta de manera definitiva sobre un jugador joven cuyo desarrollo todavía no ha llegado a su punto más alto. Para Padilla, la situación tiene un componente personal que va más allá de los números de la transacción. Llegó a Chivas con la expectativa de desarrollarse en un club grande. Tuvo minutos limitados durante su ciclo en el Guadalajara y ahora sale como moneda de cambio en una operación donde el nombre principal es el del jugador que llega. Eso dice algo sobre el estado de su valorización dentro del proyecto de Milito, que el técnico nunca articuló públicamente, pero que esta operación confirma de manera indirecta. Lo que resulta más honesto de reconocer aquí es que la cláusula de recompra, lejos de ser un simple detalle técnico de la negociación, funciona como una señal de que la directiva de Chivas tiene conciencia de que puede estar cediendo a un jugador que todavía no terminó de desarrollarse. Esa precaución es inteligente.
Y el tiempo va a decir si fue necesaria. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. La directiva de Chivas reveló esta semana cuál es su prioridad absoluta para el Apertura 2026 y la declaración tiene la claridad que la afición chiverío necesitaba escuchar, pero tiene también un matiz que es igualmente importante y que cambia completamente la lectura optimista de esa prioridad si no se procesa con atención. El periodista Víctor Wario publicó en su canal de YouTube la información que le transmitieron desde Verde Valle. La intención de los dirigentes del Guadalajara es mantener al grupo que ha venido trabajando en el último año y reforzarlo en posiciones específicas en lugar de desmantelar el plantel para hacer una reconstrucción desde cero. La frase concreta que usaron sus fuentes fue no desarmar. Tratar de mantener el cuadro titular y fortalecerlo. Para el chiverío que vivió ciclos donde el plantel cambió demasiado de un semestre al otro perdiendo continuidad y cohesión, esa declaración de intención tiene un valor real. Un proyecto que prioriza la estabilidad del grupo por encima de la renovación constante puede construir los automatismos y la confianza colectiva que los equipos campeones necesitan en los momentos decisivos. El Clausura 2026 demostró que Chivas con este plantel puede competir hasta las semifinales, incluso con 5 titulares fuera por el Mundial. Eso es evidencia concreta de que la base funciona, pero la declaración tiene un límite que las mismas fuentes se encargaron de precisar con honestidad. Sin lugar a dudas, hay escenarios que lucen complicados, como ofertas fuertes, jugosas, atractivas. Y los dos nombres que esa frase señala sin decirlos explícitamente son Brian Gutiérrez y Armando González. El primero con un club de Francia preparando ofertas según César Luis Merlo. El segundo como mundialista cuya visibilidad internacional puede atraer propuestas que Chivas no pueda negarse a analizar. Lo que resulta más significativo de analizar cuando se pone esa información en perspectiva es la secuencia de decisiones que la directiva tomó en paralelo a esa declaración de Elstvedue. Prioridad. Ficharon a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo, dos mediocampistas ofensivos que operan en la misma zona del campo que Brian Gutiérrez. Esa coincidencia de perfiles no parece casualidad cuando se lee junto a los reportes de interés europeo en Brian. Si la prioridad fuera mantener a Brian sin condiciones, la directiva no necesitaría 2 reemplazos potenciales en esa posición llegando el mismo día de pretemporada. Jordan Carrillo y Kevin Castañeda llegaron hoy y el chiverío que lleva semanas esperando este momento va a poder ver por primera vez a sus 2 nuevos refuerzos entrenando con la playera rojiblanca. Antes de que termine esta semana, el plan de la directiva para recibirlos tiene un orden específico y una lógica que va más allá del protocolo. Jordan Carrillo llega primero, alrededor del mediodía, para completar sus exámenes médicos individuales sin la presión de tener a otro jugador esperando en el mismo proceso. Kevin Castañeda llega después, aproximadamente a las 4 de la tarde. La razón de ese escalonamiento es permitir que cada proceso de incorporación se ejecute de manera limpia y sin contratiempos, lo que dice que la directiva quiere que estas 2 operaciones que tardaron semanas en cerrarse terminen de manera tan ordenada como su negociación lo fue. Jordan Carrillo tiene 24 años y llega desde los Pumas de la UNAM, donde en el Clausura 2026 marcó su primer gol de manera contundente, con un doblete y una asistencia ante su ex equipo Santos Laguna en la jornada 4. Antes de ese periodo en Pumas estuvo cedido en el Sporting Gijón de España, en la segunda división, lo que significa que el mediocampista de Culiacán ya conoce lo que es adaptarse a un fútbol más físico y más exigente tácticamente que la Liga MX. Esa experiencia la europea, aunque fue en la segunda categoría española, le da un marco de referencia que pocos jugadores de su edad en el campeonato mexicano tienen. Kevin Castañeda llega desde los Xolos de Tijuana por $3 millones más la carta de Yael Padilla, con una cláusula de recompra por el atacante cedido. Es la operación más cara del mercado rojiblanco en términos de desembolso directo, y Chivas la ejecutó sabiendo que estaba compitiendo con otros clubes interesados en el perfil del jugador. Esa competencia que la directiva ganó dice que cuando el Guadalajara decide moverse con determinación en el mercado,
tiene la capacidad de cerrar operaciones que otros no pueden. Ambos jugadores se incorporarán a los trabajos de pretemporada en Isla Navidad desde esta misma semana, compartiendo los primeros entrenamientos con un grupo que ya conoce el sistema de Milito y que ha trabajado bajo sus órdenes durante más de un año. Eso es una ventaja real para el proceso de adaptación, porque el técnico argentino no va a tener que explicar desde cero lo que espera de ellos, mientras que los jugadores ya establecidos pueden acelerar la integración desde el primer día de trabajo conjunto. Lo que la llegada simultánea de Carrillo y Castañeda dice sobre el proyecto que Chivas está construyendo para el Apertura es algo que trasciende los nombres individuales. La directiva Mier Manso completó en este mercado 2 operaciones de alto perfil, compitiendo contra equipos importantes de la Liga MX. Ejecutó la negociación de Castañeda, incluyendo una cláusula de recompra que protege los intereses del club a futuro, y llegó al inicio de la pretemporada con el plantel más robusto que ha tenido en el mediocampo ofensivo en los últimos ciclos. Todo eso ocurrió mientras el Mundial sigue activo y 5 de sus titulares están en cuartos o más en la Copa del Mundo. La pregunta que el Apertura va a responder es si toda esa construcción se traduce en el título que el Chiverío lleva esperando desde 2023. ¿Creen que la llegada de Carrillo y Castañeda es suficiente para que Chivas pelee el campeonato de la Apertura 2026 o le falta todavía un refuerzo más para ser el favorito real del torneo? Y si Brian Gutiérrez sale a Europa, ¿cuál de los 2 nuevos puede reemplazarlo mejor dentro del sistema de Milito? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es el club de Francia que está preparando la oferta formal por Brian Gutiérrez y cuánto tiempo tiene Chivas para responder antes de que esa operación tome un camino que el rebaño ya no pueda controlar. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.